Desde chicos, lo primero que nos preguntamos es ¿por qué? Una pregunta que nos acompaña toda la vida. ¿Por qué? En el bar, en la calle, en el trabajo, en el subte, en el taxi. ¿Por qué? La ciudad, el país y el mundo, más allá de la coyuntura. ¿Por qué? La pregunta de siempre con la profundidad que la actualidad a veces nos hace perder de vista. ¿Por qué? Así de simple, así de profundo. Graciela Fernández Mejide se pregunta ¿por qué? En la 1110. Hola, hola, muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Mi nombre es Pablo Marmorato, este programa se llama ¿Por qué? Por la 1110 Radio Ciudad y los voy a estar acompañando hasta las 3 de la tarde. Si me escuchan presentando el programa porque Graciela no está, ausente con aviso, solamente una fuerte gripe y nos va a estar acompañando seguramente en el próximo programa. Hoy pensamos, ideamos tocar un tema que no suele estar, digamos, en las agendas, por lo menos me dirán ahora los invitados si están así, en el país. Estamos en plena campaña electoral y el tema del medio ambiente, del cambio climático, no figura por lo menos en las principales propuestas que presentan los candidatos, siendo un tema de alcance global y de trascendencia como lo es. Para eso vamos a estar hablando en el día de hoy con Carolina Diotti. Hola Carolina, ¿cómo andás? ¿Cómo están? Caro es periodista especializada en medio ambiente y conduce Terra Nova en Radio Berlín, entre tantas otras cosas que haces, Carolina. Sí, unas cuantas más, pero sí, eso. Y también nos acompaña Pablo Canciani, que es doctor en Ciencias Físicas y director de la Unidad de Investigación y Desarrollo de las Ingenierías UTN Buenos Aires, CONICET. Bienvenido, Pablo. Buenas tardes. Me salió bien la presentación, ¿no? Sí. Muy bien, muy bien. Bueno, el tema está planteado, está sobre la mesa. Pablo, Carolina, no sé quién quiere comenzar. Bueno, que arranque Pablo, que es el que sabe. Vamos, Pablo. Que sabe de verdad. Bueno, estamos en un momento de crisis a nivel mundial. De hecho, esto empieza a verse en los años 70, inclusive un poco antes, cuando empieza con el tema de la crisis famosa del DDT, que fue la primera llamada de alerta sobre el tema de que el hombre estaba afectando y muy mal a los sistemas naturales. Y eso, digamos, se discutió mucho, hubo estrategias que seguimos viendo, como fue con lo de la campaña del cigarrillo y el cáncer, para desinformar. Y la primera llamada de atención violenta fue el adelgazamiento de la capa de ozono en los años 70 y 80, que dejó por un lado establecido el rol del sistema científico mundial en alertar, informar y trabajar para la búsqueda de solución a estas crisis, un rol que antes no había tenido, quizás salvo en salud, y también la puja de intereses que retrasan la búsqueda de soluciones y generan debates estériles muchas veces, porque se pone la base del conocimiento científico y también el conocimiento que hay que rescatar, que es el de los pueblos criollos y de los pueblos originarios que conocen cómo funcionan los sistemas naturales, versus intereses políticos, intereses de algunas pocas compañías. Caro. Y bueno, no, nada, y me parece que Pablo hizo una muy buena descripción del origen del problema del cambio climático y tal como decía él en el final de lo que estaba contando, creo que hoy tenemos planteada una crisis climática global, una emergencia climática global, y todavía tenemos un fuerte letargo de la política, de la dirigencia, porque es un problema científico, pero hoy la situación es tal que tiene que intervenir necesariamente los gobiernos de los países, cada uno desde donde tiene una complejidad que la podemos analizar a lo largo del programa, pero me parece que la situación hoy es emergencia climática, crisis climática y necesidad de una intervención así al hueso de las dirigencias, de la política, ¿no? Sí, acá hay dos aspectos en el origen de la crisis. Una es que tenemos muy arraigados los paradigmas del iluminismo,
que en su momento fueron buenos. Claro. ¿Qué serían? Y sería el tema del progreso, el tema del que el hombre todo lo puede. Del desarrollo. Del desarrollo, pero ahora está dominando la parte negativa de eso, que es que el hombre se considera por fuera de la naturaleza. Claro. Entonces, hay que cambiar paradigmas culturales, más de 250 años de antigüedad, y también hay que replantearnos todos desde cada uno de nosotros cómo vivimos, no echarle la culpa a algunos, porque al fin y al cabo, como trabajamos con la doctora María Eugenia Di Paola en distintas ocasiones, todos somos dos cosas fundamentales. Somos ciudadanos, o sea, votamos, y somos consumidores, que en el buen sentido de la palabra. Y consumir implica que estamos votando también. Claro. Claro. ¿Qué factores son los que inciden principalmente en este cambio climático? Tenemos tiempo para ir desarrollándolo a lo largo del programa, así que vamos desde el origen. Factores que inciden, y hay muchos, pero para empezar el principal es el uso de combustibles fósiles. Claro. Carbón sobre todo, petróleo y un poco más atrás el gas natural. El problema, que es lo que la gente, y realmente creo que muchos políticos no se han dado cuenta todavía, o si se dieron cuenta no lo dicen, es que el 70% de la energía mundial es generada con carbón y petróleo. O sea, la energía eléctrica. Tenemos una civilización dependiente de los combustibles fósiles, a todo nivel y en todos los países. No es una cuestión de países desarrollados o menos desarrollados. Claro. Y el segundo causal, que tampoco la gente lo conoce, es el modelo agroindustrial. O sea, es la segunda causa de emisiones en el mundo por dos causas. Por la parte de cambio de uso de suelos. El suelo, junto con el mar, es el principal reservorio y fijación de dióxido de carbono. Y cambio también del cómo devuelve la Tierra la luz solar al espacio, la energía que entra. Y finalmente hoy, a partir de la década del 90, el uso de agroquímicos, agrotóxicos o biocidas, como los queramos llamar. Claro, bueno, lo que hay que explicar a esta altura, creo que todo el mundo lo sabe, pero nunca está de más, ¿no?, contar el ABC, eso que están aprendiendo los chicos en los colegios, que es que el cambio climático se origina por lo que explicó Pablo. El uso de combustibles fósiles, ¿qué hace? Genera gases contaminantes a la atmósfera, lo que conocemos como GEI, gases de efecto invernadero. El principal es el dióxido de carbono. La fuerte acumulación, la enorme acumulación de dióxido de carbono en la atmósfera es lo que provoca lo que conocemos como calentamiento global, el aumento global de la temperatura en el planeta. Es un poco esa la explicación de escuela, pero por ahí algunos oyentes están escuchando que están hablando. No, es que es clave en esto hacer docencia, ¿no? La pedagogía. Exactamente. Y bueno, ese calentamiento que ella explicaba da pie a que cambie la forma en que se mueven las masas de aire y las masas de agua en los océanos. O sea, hay que pensar que la atmósfera es como un motor. Si vos cambiás cómo se distribuye la energía en un motor, cambia el funcionamiento del motor. Acá es lo mismo, vos tenés que estás aumentando la temperatura, calentando más las regiones polares que el Ecuador, entonces te cambia cómo se redistribuye la energía, y eso genera, a partir del calentamiento, los cambios climáticos. Para dar un marco, algunos datos que estaba buscando para este programa, 2018 fue el cuarto año más caluroso desde que se está midiendo, y generó, por lo menos el informe del Estado del Clima 2018 de la ONU, 2 millones de desplazados, 49.000 millones de dólares en pérdidas, 1.600 muertos en incendios forestales, entre tantos otros datos que realmente apabullaban. Y en este cambio de paradigma, recién estábamos hablando de la dependencia de los combustibles fósiles. ¿Qué otras alternativas energéticas existen a nivel mundial y cómo estamos nosotros en su implementación en la Argentina? Bueno, el mundo tiene lo que hablábamos inicialmente respecto de la emergencia climática, tiene que ver con eso, con que tenemos que empezar tenemos que dar vuelta absolutamente, ¿viste? Porque uno dice, no, bueno, hay que dejar de depender de la matriz de combustibles fósiles. No, hay que dar vuelta la forma en que pensamos cómo funciona el mundo, en la forma en que el mundo funciona. La matriz energética tiene que ser completamente diferente, ¿no? Es dejar de depender, bajar de a poquito. Ya no hay tiempo para eso. Está muy estudiado y lo podemos desarrollar a lo largo del programa. ¿Cuáles son los hitos? ¿Cuáles son los años? ¿Cuándo la humanidad tiene que llegar a la neutralidad de emisiones de carbono? Tenemos en el año 2050 que tener emisiones neutras de carbono. El año que viene, 2020, los países van a tener que presentar sus planes de acción contra el cambio climático según lo que se firmó en el Acuerdo de París en 2015.
va a tener Argentina, entre otras cosas, que modificar mucho el plan de acción, se llama NDC, por sus siglas en inglés, las contribuciones que va a hacer a la lucha contra el cambio climático. Argentina ha presentado unas metas, a mi entender, bastante poco ambiciosas, y todos los países van a tener que subir la vara. De hecho, hace muy poquito tiempo, desde el panel de cambio climático de la ONU, advirtieron realmente que estamos en emergencia global. Y una de las cosas, venía leyendo hoy, es los funcionarios que se dedican a esto, del panel de cambio climático, que están hace años trabajando en esto, están diciendo que ninguno de los países va a llegar a cumplir con los planes ni las metas aprobadas y firmadas cada uno en su Congreso de la Nación, que presentaron en el Acuerdo de París, el histórico Acuerdo de París de 2015, todos sabemos de qué se trata, pero estamos diciendo, no solo Argentina, que estamos acostumbrados a decir, presentamos algo y no cumplimos, pero que ninguno de los países va a llegar, con lo cual imagínate el nivel de aceleración que tenemos que tener. Entonces el año que viene hay que modificar eso, en 2030 hay otro hito y 2050 otro hito, y eso es 12 años, nada. Claro. Sí, ahí hablando de Argentina, tenemos que ver que Argentina, si bien a nivel global representa aproximadamente el 1% de las emisiones. 1%. Sí, per cápita tenemos emisiones más altas que Suecia. Exactamente. O sea, Qué dato. tenemos un problema que ahí estamos todos involucrados en el cambio. Sí. Claro. Y estos cambios, por lo menos que promueve el gobierno en cuanto a energía eólica, energía solar en el norte y el parque eólico, digamos, también en la Patagonia, ¿está empezando a incidir en esta transformación? Eso es parte de una estrategia del gobierno nacional que se puso en marcha a partir de 2015, hay que reconocer que tiene que ver con el mandato de Mauricio Macri. Antes se había hecho bastante poco sobre el tema. Tiene que ver con dos cosas. Una es, sí, una cuestión ambiental, otra es la urgencia particular del país por salir de la crisis energética y entender también que Argentina tiene un extraordinario potencial para generar energía limpia. De hecho, te estoy dando, los mejores vientos del planeta corren en la Patagonia. Se estudia, no es que estamos diciendo los mejores por lindos, se estudia Increíble. La dirección de los vientos. Entonces, lo que hizo Argentina fue lanzar el plan que se conoce como Renovar, que es comprar energías. El gobierno argentino dijo, vamos a impulsar un plan de energía renovable, vamos a lanzar licitaciones, vamos a comprar, el Estado argentino va a comprar energía. Con reglas de juego claras, un plan más o menos consistente. De hecho, sus responsables están siendo premiados internacionalmente y reconocidos internacionalmente por el trabajo que se está haciendo. Se logró en muy poco tiempo avanzar, no los 20 años que se habían perdido, pero avanzar sustancialmente. Eso hace que ahora empecemos a tener parques eólicos a gran escala en funcionamiento, combinado con algunas otras herramientas, como por ejemplo la ley de generación distribuida, que es la que permite autogenerar, inyectado a la red de energía renovable, que acaban hace 2-3 días de conectar al primer usuario generador. Entonces tenés impulso a las energías renovables a gran escala, con grandes parques eólicos en el sur, grandes parques solares en el norte, y la posibilidad a escala más pequeña para una pyme, para una industria, para una cooperativa o para un usuario de generar renovables. Si eso avanza, vamos por buen camino, pero no es suficiente, hay que hacer una reconversión muchísimo más grande todavía. Pablo, ahí cuando Carolina mencionó la ley, sonreíste. ¿Por qué? Sí, porque es fundamental. O sea, hay probablemente el cambio de paradigma más grande, que tiene que ver también con la evolución de las matemáticas y demás, es el tema del pensamiento difuso. O sea, el hecho de no pensar más en un sistema único, como puede ser la red interconectada nacional, y ya tenemos la experiencia de lo que pasó hace pocos días, sino empezar a ver cómo interconectar lo pequeño, o sea, la distribución generada a través de redes, y armar redes de redes que minimizan los impactos posibles de fallas como en los que vivimos, y además facilitan la generación distribuida. O sea, el paradigma básico es el fin de los grandes emprendimientos como Yacyretá, porque tenemos que pensar que no es que es el cambio climático solo. El cambio climático es la fiebre del cambio global, o sea, del problema general que tenemos. Es la señal que tenemos que cambiar en muchas áreas. Y la generación distribuida hace dos cosas. Por un lado, reducir costos, porque es mucho más fácil que pequeñas empresas particulares aumenten rápidamente el poder disponible,
Y segundo, que seamos todos participantes, o sea, es la democratización del sistema energético. Es un régimen que permite, eso se reglamentó en noviembre del año pasado, la ley se aprobó en 2017, en noviembre del año pasado se reglamentó y hace 2 o 3 días conectaron al primer usuario generador y ayer a la primera familia. ¿En dónde ocurrió? ¿Cómo? Buenos Aires, en Belgrano. Ajá. Lo que es esto es la posibilidad y un régimen, que es el régimen nacional de generación distribuida, cualquiera puede adherirse, entonces tenés la posibilidad de generar energía renovable desde tu casa, antes también la tenías, pero desconectado de la red en forma autosuficiente. Ahora lo que se puede es generar energía renovable desde tu casa, desde tu pyme, desde la cooperativa de telefónica de un pueblo, donde sea, conectado a la red, es decir, el excedente, lo que a vos te sobra cuando no estás generando energía en tu casa, lo volcás a la red y eso se te devuelve en forma de un descuento en la tarifa eléctrica. Eso es, básicamente, como decía Pablo, descentralizar la energía, poder generar la energía más cerca de donde uno la consume. Porque tendemos a pensar siempre en nuestra casa particular, pero pensar en una cooperativa metida en el medio del pueblo, al que tendido eléctrico no le llega. Pensá en una industria hoy ahogada por la tarifa eléctrica que va a bajar un montón. Es posible también que los pequeños usuarios seamos los últimos en llegar a eso, porque todavía es caro poner paneles solares. El trámite es muy sencillo, se hace por internet, pero todavía es caro. En cambio, una pyme o una industria o una empresa pequeña puede hacer esa inversión, la va a amortizar y descentralizamos el sistema energético bajando enormemente la demanda, la carga que hoy tiene el sistema interconectado. Qué importante comunicar, ¿no? Porque, digo, de estos anuncios se vio poco y nada. ¿Cómo puede hacer una familia como para instalar, vos dijiste recién caro, paneles solares? ¿Qué otras alternativas hay? Y tenés, para empezar, tomando un poco lo que decía Caro, el tema también de que tiene que haber, como en otras ciudades del mundo, préstamos blandos o préstamos a 0 tasa de interés para poder hacer estas instalaciones. Eso por un lado. Y por el otro lado, en sí, el compromiso de las empresas eléctricas. Porque muchas veces en otros lugares se ha visto que a las empresas eléctricas no les interesa hacer esto porque les acarrea un costo que no es muy alto, pero un cambio de paradigma, un cambio de sistemas de computación, básicamente, para regular todo esto, que es donde viene el gran cambio. Y la importancia, como decía Carolina, de el hecho de no tener que transportar energía a larga distancia, donde se pierde hasta el 30% de la energía que se genera. Sí, y es una revolución energética el tema. Me parece a mí también importante rescatar. Yo he sido parte del equipo que ha trabajado bastante en esto y está muy cerca del armado de la ley y del proyecto. Y la verdad que me consta, no lo estoy diciendo porque lo sé afuera, me consta que hubo que tener, tal como menciona Pablo, muchísimos acuerdos, porque las empresas eléctricas en principio no les gustaba, porque la distribuidora no le gustaba, porque bueno, ¿qué va a pasar esto? Y se trabajó casi 2 años antes para tener esto, después se demoró 1 año más para la reglamentación. A veces atribuimos esas cosas con dejadez, no es dejadez, es acuerdo, es letra chica, es la coma, es ver cómo vamos a implementar, pero bueno, lo tenemos, valoremos lo que tenemos, pero como decíamos hoy, todavía no hay créditos que faciliten eso al pequeño usuario. Creo yo, por lo menos es una apreciación personal, que en un par de años el sistema se va a expandir muchísimo, vamos a poder acceder todos muy fácilmente cuando el mercado se mueva, está empezando a moverse y se mueve a pasos agigantados. Así que dentro de poco Argentina va a tener descentralizado la revolución energética que ya empezó. De hecho, en Estados Unidos hoy es más barato la energía generada por energía renovable que la energía generada por métodos tradicionales. O sea, hay una baja del costo a medida que aumente la demanda. Los equipos para hacer esto van a bajar. O sea, el tema es cómo se lanza y lanzarlo de manera tal que esto después tenga un desarrollo que yo diría que va a ser explosivo. Y aparte no pensar solamente en solar, está el tema de energía solar para calentamiento de agua domiciliaria. Ahí está, los termotanques solares, que ya hay varios. De hecho, en la UTN Buenos Aires se hace validación de esos equipos. Que hay varios de industria nacional. Está el tema del uso, generación de hidrógeno como reservorio. Hay un colegio en la Patagonia que fue todo el sistema desarrollado por estudiantes de ingeniería de la UCA que funciona con hidrógeno como reservorio de energía eólica. O sea, hay que pensar que hoy lo que viene es un cambio de paradigma de 1 a 2 fuentes a canastas de fuentes que se complementan entre sí. Y hay un tema que es muy delicado, yo sé que a los verdes no les gusta, pero si tenemos que acelerar el tema de la eliminación de la emisión de carbono, de dióxido de carbono y de metano, hay que pensar el uso racional y de nuevas tecnologías nucleares por un periodo acotado de tiempo como transición para acelerar el proceso.
Ahí es vamos un a entrar tema en de debate, pero No, para para otro debate, programa, para otro sí, programa. para debate, pero Sí, es no, un tema que se está sí. discutiendo. O sea, justamente creo que hay uno de los ambientalistas más conocidos del mundo, Georges Monbiot, que hizo unos estudios matemáticos, o sea, hizo cuentas. Si se promueve el reemplazo de los autos por autos eléctricos, se necesitan, no da abasto el sistema de generación eléctrica del mundo, se necesitan como 70 centrales nucleares para que sea realmente sostenible en el sentido de reducir emisiones, como único punto. Entonces, a lo que quiero decir con esto es que hay que pensar que esto es un tema, como decía Carolina, complejo, que no hay soluciones mágicas, no hay la bala de plata, como decir, bueno, todos nos pasamos a los autos eléctricos, porque aparte hay otra serie de problemas que da también para otro programa, el tema de las baterías, el litio, etcétera, y ver cómo todos nos vamos adaptando. O sea, lo que ocurre hoy es que antes era una talla única para todo el mundo. Y hoy cada uno de nosotros tiene que decidir qué es lo que necesita y qué le conviene, con un criterio que estuvimos trabajando con un químico y fraile franciscano y obispo de Orán, que es el concepto de economía de lo suficiente. Sí, buenísimo. O sea, que cada uno aprenda qué es lo que realmente necesita y aprenda a convivir con lo que necesita y no al exceso. Bien, pero a ver, enriquezcamos el debate porque de eso se trata también el programa. ¿Cuál es tu posición? No, bueno, los verdes estamos históricamente en contra del uso de la energía nuclear. No, para nosotros hay que cerrarlas, hay que abandonar la energía nuclear, pero bueno, es un debate muy largo. Más que nada a mí por ahí me interesa rescatar una cosa que dijo Pablo antes también, que es el problema del cambio climático, que es como la cuestión central que estamos conversando acá. Que no quede la idea que depende solamente que todos vayamos a la energía renovable, de que todos dejemos de usar el auto un poco menos. No, hay un montón de cosas que hacer. Principalmente necesitamos ir hacia una economía descarbonizada. Porque si no, de vuelta, yo no soy muy partidaria de la idea, si bien me parece importante, que muchos cambios individuales generan un cambio político o social global enorme, porque no ocurre. O sea, vos podés reciclar tu basura y dejar de usar bolsitas de plástico, pero si no hay políticas destinadas a ver qué hacemos con ese plástico, tu esfuerzo no vale. Así con todo. Y también me parece, y por ahí no quiero entrar en una fase de debate filosófico, que si no nos quedamos muy cómodos en esa idea, ¿viste? Porque yo soy recontra verde en mi casa, pero si no, eso no le mueve la aguja a nadie. Soy verde desde que tengo, no sé, 17 años. Sí. Y no le moví la aguja al cambio climático reciclando, teniendo huerta, comiendo orgánico, sino generás esa idea en la gente, en los oyentes. A mí como comunicadora me interesa señalar mucho eso, que la cuestión es, quédate tranquilo con tu conciencia y haz lo que tengas que hacer, excelente. Para combatir el cambio climático y cualquier otro problema ambiental necesitamos, en Argentina era deforestación cero desde el año que viene. No se puede, o sea, las provincias tienen que reordenar su territorio sin que se pueda tocar nada más en cada uno de sus territorios. Ese, ¿no? Necesitamos descarbonizar la economía, necesitamos dejar de depender de las matrices de combustibles fósiles. Entonces, los problemas son de otra escala, no pasan solamente por adherirte al régimen de generación distribuida, que está buenísimo y que forma parte, pero digo, no dejar la idea de que todos juntitos vamos para adelante porque no funciona. Reach the stars, I pull one down for you, shine it on my heart, so you could see the truth, that this love I have inside is everything it seems. But for now I find it's only in my dreams. Change the world, I will be the sunlight in your universe. You will think my love was really something good, baby, if I could change the world.
would be queen, even for a day. I take you as my king. I never know other way. And our love will rule in this kingdom we have made. Till then I'd be a fool, wishing for the day. Change the world. I will be the sunlight in your universe. You would think my love was really something good, baby, if I could change the world. Change the world. I will be the sunlight in your universe. You would think my love was really something